28 de marzo de 2026, y hoy nos acompaña nuestro querido amigo y hermano, el profesor Miranda. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Muchas gracias por invitarme. Mucha gente quiere saber qué está pasando ahora mismo en Irán. Ayer tuvimos una gran escalada por parte de Estados Unidos. Atacaron muchas instalaciones energéticas en Irán, incluidas centrales nucleares y las instalaciones de agua pesada en la ciudad de Arak. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué ocurrió ayer? Tiene usted razón. Golpearon infraestructura clave, y los iraníes ya habían advertido antes que si se realizaban ese tipo de ataques, la represalia sería muy severa, y han dicho que ahora golpearán la infraestructura clave en la Palestina ocupada, así como la infraestructura clave en los 5 regímenes del Golfo Pérsico, simplemente porque esos 5 regímenes forman parte de la guerra. Sin ellos, Estados Unidos no puede librar esta guerra. Sin su espacio aéreo, sin su territorio, sin las bases, sin acceso a sus puertos, esta guerra sería imposible. E incluso la están financiando. Estos 3 países son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Están proporcionando financiación. Así que, debido a esto, los iraníes sienten que cuando se habla de su neutralidad, es un insulto a la inteligencia del pueblo iraní. Así que la destrucción de infraestructura y de activos industriales clave en esos países ya ha comenzado y seguirá hasta que se cumpla lo que los iraníes anunciaron previamente. Y hay que recordar que esto ya ha ocurrido antes, como sabe. Los iraníes advirtieron al régimen estadounidense que si atacaban nuestra infraestructura clave, habría una fuerte represalia. Y el régimen israelí hizo eso. Atacaron el yacimiento de gas, South Pars, y luego Irán destruyó grandes partes de las instalaciones gasísticas de Qatar, su producción de gas natural licuado, así como activos clave en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. Así que Irán, cuando hace estas amenazas, va muy en serio. Si esto continúa, Irán seguirá respondiendo. Y, en última instancia, si seguimos por ese camino, si los israelíes presionan, eso llevará a la destrucción total de los activos petroleros y gasíferos en todo el Golfo Pérsico. Y entonces, incluso si llegara a haber algún tipo de acuerdo, no habrá gas, ni petróleo, ni petroleros. Básicamente, lo que está haciendo el régimen israelí es sacrificar al mundo entero, a toda la economía global, y Donald Trump, siendo la persona obediente que es, aunque nos dicen que busca una salida, parece que simplemente no tiene la autoridad, no tiene la influencia necesaria para poner fin a esto. Es obediente a los sionistas y al régimen de Tel Aviv. ¿Eso? Dijo 48 horas de ultimátum, luego 5 días, luego 10 días, y esos 10 días serían el 6 de abril, pero atacan la infraestructura iraní, las instalaciones energéticas en Irán. Donald Trump dijo que no íbamos a atacar ese tipo de instalaciones porque las consideraba importantes, pero ahora están haciendo lo que dijeron que no iban a hacer. ¿Cuál es su interpretación? Porque es muy importante cuál es la estrategia iraní ahora y cómo responderá Irán a la escalada que está provocando Estados Unidos. Bueno, Irán ya ha dicho, y como he señalado, que va a responder con severidad. Va a golpear más duro. A lo que ataquen en Irán, Irán responderá al doble, al triple, al cuádruple. Probablemente no solo al doble, sino más. Pero, aparte de eso, esto solo muestra, Nima, que Irán no puede tener un alto el fuego con Estados Unidos. Esto es otra indicación de ello. Tuvimos un acuerdo, el acuerdo nuclear de 2015,
con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. Estados Unidos formaba parte. No fue un gran acuerdo para Irán, era un gran acuerdo para Estados Unidos. Trump lo rompió y luego, incluso después de eso y durante su segunda presidencia, negociábamos con Trump y hace 9 meses quedó claro que estaba conspirando contra nosotros durante esas negociaciones. Y otra vez, antes de esta guerra, fue lo mismo. Ahora él dice que no atacará la infraestructura, pero ellos sí lo están haciendo. Eso demuestra que la firma de Trump y sus promesas no valen nada. No valen nada. Sus palabras no valen nada. Y por lo tanto, para que esta guerra termine, Irán dice que las condiciones sobre el terreno deben cambiar. Las condiciones deben cambiar de manera que asegure que Irán no sea atacado de nuevo. No podemos aceptar un alto el fuego en el que el régimen estadounidense y el régimen israelí vuelvan a empezar, se reagrupen, se rearmen y ataquen de nuevo en 6 meses, en 1 año, en año y medio o en 2 años. Eso no es aceptable. Así que las 5 demandas iraníes son muy razonables. Irán no va a renunciar a ninguna de ellas. Exigiremos reparaciones y las obtendremos. Estas dictaduras familiares árabes en el Golfo Pérsico son totalmente cómplices. Han asesinado a muchos iraníes y tendrán que pagar por ello. Cada centavo que le deban a Irán, Irán se lo cobrará. No hay duda sobre eso. Y además, la soberanía de Irán debe ser respetada, así como sus derechos como país soberano. Y la seguridad de los aliados de Irán en toda la región también debe ser respetada. Así que un alto el fuego está fuera de cuestión. Nadie en Irán aceptará un alto el fuego porque sabemos que si lo aceptamos, volverán a emprender la guerra. ¿Cómo lo ve, profesor Menendi? Fox News acaba de anunciar que Arabia Saudita se unirá a la lucha. Intentan inventar algo en Estados Unidos, pero después de todo, han formado parte de la guerra hasta ahora. Me refiero a los estados árabes del Golfo Pérsico. ¿Y qué tan implicados han estado? Bueno, si se unen a la guerra, serán destruidos de inmediato. Recuerde, ninguno de estos países tiene nada más que recursos energéticos. La base de la existencia de estos países se fundamenta en el petróleo y el gas natural, y casi todos sus activos clave están en la costa del Golfo Pérsico. Todos pueden ser destruidos con facilidad. Si entran directamente en la guerra, entonces todo es, como dicen, objetivo legítimo. Todo será destruido, y esos regímenes colapsarán. No creo que tengan ninguna duda real al respecto. Si el régimen saudí, y estoy seguro de que vieron cómo Trump humilló a Mohammed bin Salman hace apenas unas horas, diciendo que tiene que besarle el trasero. Si tuvieran algo de dignidad y honor, se distanciarían de Estados Unidos. Si tuvieran dignidad y honor, se distanciarían del proyecto del Gran Israel. Porque, al fin y al cabo, el territorio saudí es algo que el régimen israelí desea, y el embajador de Estados Unidos en la Palestina ocupada lo ha admitido y dijo que Estados Unidos lo apoyaría. No tendrían ningún problema con ello. Así que en vez de acercarse a Trump, que habla de su líder de forma tan humillante, todo lo que tienen que hacer es decir que los estadounidenses deben abandonar nuestro territorio. No pueden usar nuestro espacio aéreo ni nuestras bases, y solo podemos tener relaciones normales como con otros países. Si eso ocurre, gran parte del problema se habrá resuelto de inmediato, pero no tienen esa capacidad. Estos son regímenes títeres de Estados Unidos. Así se mantienen en el poder, obedeciendo a los Estados Unidos. Por fin, Yemen se ha sumado a la lucha. ¿Qué considera importante de que Yemen se haya sumado a la lucha? Vamos a ver esa burbuja operativa, es decir, que el Mar Rojo sea controlado de alguna manera, como Irán controla el Estrecho de Hormuz. Sí, creo que, al final, hacia ahí nos dirigimos.
Tenga en cuenta que el eje de la resistencia no ha escalado. Nosotros no iniciamos esta guerra. Irán no inició esta guerra. Y solo estamos escalando en respuesta a su escalada. Pero cuando ellos escalan, Irán golpea mucho más fuerte, como vimos en el ataque a las instalaciones de gas de Qatar y a las instalaciones petroleras y de gas de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Pero Yemen ahora está entrando, aunque su incorporación también tiene etapas. Podría ponerse muy grave. Las fuerzas terrestres de Yemen son enormes. Pueden fácilmente ocupar grandes zonas de Arabia Saudita, al igual que la resistencia iraquí puede fácilmente tomar Kuwait y liberar el norte de Irak, y pueden ir más allá de Kuwait. Pueden avanzar más allá de Kuwait, hacia el sur, hasta Arabia Saudita. Los Estados Unidos están impulsando una escalada que solo terminará muy mal para los Estados Unidos y que tendrá consecuencias nefastas para el mundo. Lo que estamos viendo ahora ya es bastante grave. Y a Israel no le importa el mundo. Al régimen israelí no le importan la economía de la India, ni la de Alemania, ni la de Argentina, ni la de Nigeria. No les importa a nadie. Así que están más que dispuestos a sacrificar los intereses de los Estados Unidos y del resto del mundo por sus propios fines. Y por eso exactamente Trump actúa en contra de los intereses de su propio pueblo y en contra de los intereses de la comunidad internacional, porque él es obediente a Israel. Entonces, ¿por qué es así? ¿Es porque tienen grabaciones de él con niñas? ¿Es por la gente que lo rodea? ¿Es por los grupos de presión? ¿Y por cuánto dinero le han dado? ¿O es una combinación de distintas cosas? ¿Quién sabe? Pero al final del día está claro que los Estados Unidos están atrapados. Solo va a empeorar. Si lanzan un ataque esta noche contra Irán, un ataque terrestre, lo cual es bastante posible, la respuesta iraní será masiva. Fracasará, en última instancia. Tendrán que retirarse, al final. Quedarán atrapados en un lodazal. Pero si atacan, solo lo empeorará. Va a empeorar cada vez más, y mucho más rápido de lo que vemos ahora. Irán no tiene otra opción que seguir la vía que está siguiendo, porque Irán es la víctima. Irán se está defendiendo. Y los países del Golfo Pérsico que exportan petróleo y gas, todos son cómplices. Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, todos forman parte de esta guerra. Así que Irán no tiene otra opción que tratarlos a ellos, al régimen en Washington y al régimen en Tel Aviv, de la manera en que lo está haciendo. De lo contrario, intentarán socavar la soberanía de Irán, y la propia existencia de Irán están siendo atacadas por los sionistas. Creo que uno de los mensajes principales, puntos clave, lo mencionó el presidente del Parlamento iraní, ya sabe, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que tenemos que poner fin a este ciclo. Guerra, alto el fuego, guerra. ¿Cómo se va a lograr eso? Eso va a... Porque hay 2 puntos de esos 15 que presentó Estados Unidos a la parte iraní. Uno de ellos es limitar el programa de misiles balísticos iraní. El otro, como sabes, trata sobre el programa nuclear iraní. Hay algo en esos puntos que pueda ser alcanzable, teniendo en cuenta esos 2. No, para nada. Nada. Nima, hay 2 cosas que los estadounidenses simplemente no pueden comprender. Les supera. Una es que la República Islámica de Irán es ferozmente independiente, basada en los valores de la revolución, en su legado civilizatorio, en su ideología religiosa y, en particular, en la noción chiita de resistencia, resiliencia y lucha contra el opresor y apoyo al oprimido. Eso hace a Irán muy fuerte y muy capaz de protegerse y enfrentarse a una potencia mucho mayor, es decir, Estados Unidos, el conjunto de Occidente y sus representantes regionales. La segunda es que, debido a eso, la independencia. Irán toma sus decisiones en Teherán. No compra aviones de combate F-35 ni otras armas de Estados Unidos, porque Estados Unidos se lo exige. Desarrolló sus propias capacidades nacionales.
construyó ciudades de misiles y de drones y fábricas para desarrollarlos y potenciar la capacidad tecnológica iraní. Fortaleció las universidades iraníes. Por eso, en los últimos días, Estados Unidos y el régimen israelí han comenzado a bombardear campus universitarios iraníes en Teherán, en Isfahán, y probablemente continuarán. Pero no pueden arrebatar el conocimiento. Los iraníes están educados, son inteligentes, reconstruirán mejor que antes. Pero Irán es independiente. Ningún otro país de la región es como Irán. Así que tienen esa resiliencia y ese sentido de independencia. Y Irán ha desarrollado esas capacidades. Nosotros las tenemos. Dijeron que esta guerra terminaría en 2 días. ¿Por qué? Porque subestimaron la resiliencia de Irán. Luego, al cabo de 3 o 4 días, dijeron que Irán empezaba a quedarse sin misiles y drones, porque subestimaron las capacidades de Irán. Y eso va a llevarlos a su derrota final en esta guerra. Si Trump es lo suficientemente inteligente para encontrar una salida y superar los obstáculos sionistas, el daño será menor. Cuanto más se empeñe, mayor será el daño y ocurrirá más rápidamente. Así que la decisión está en Washington, pero Washington no se preocupa por los intereses de Estados Unidos. Se preocupa por los intereses del régimen israelí. Pero habrá que ver, a medida que aumente la presión en todo el mundo, porque todos están culpando al régimen israelí. Todo el mundo sabe que están detrás. Están culpando a Washington porque todo el mundo sabe que están detrás. Así que, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, a medida que aumente la presión y la economía global sufra, tendremos que ver si la arrogancia del sionismo será forzada a poner fin a esta agresión o si redoblará sus esfuerzos y hará que la catástrofe sea mucho peor de lo que ya es. Sirán taramse se hacia seliente a listolev es. Sirán eskeita y li casteiti. Sirán excision esto so en iterigión de Atenes. Creo que parte de la ecuación es lo que está ocurriendo en Israel. Y parece que en Israel el jefe de las fuerzas de defensa de Israel dijo que el ejército se está derrumbando desde dentro. Tienen muchos problemas en el frente, en ese frente con Líbano. Y sabemos que Hezbollah ha mostrado un gran, ya sabes, una especie de regreso cuando miras lo que Hezbollah está haciendo ahora mismo. Están atacando el centro y el sur de Israel. Están luchando en el campo de batalla, destruyendo, ya sabes, tanques israelíes. ¿Y cómo ves la combinación de lo que está haciendo Hezbollah? Y ahora tenemos, ya sabes, a Hezbollah en Irak y a los hutíes yemeníes uniéndose a la lucha. Nima, sabes, en Occidente siempre, cada vez que estos periodistas hablan conmigo, ya sean de los grandes medios o de centros de estudios, me contactan, me hacen preguntas y yo se las explico, a veces en sus programas de televisión o radio. Y siempre quieren pensar que esto es propaganda. Durante años hemos dicho, y las pruebas están ahí, en tu programa y en otros, de que si atacan a Irán fracasarán y provocarán una crisis energética global. Exactamente como llevo años diciendo. Y como también han dicho otras personas en tu programa. Cada vez que me decían que Hezbollah se había debilitado, yo siempre les decía que Hezbollah no está debilitado. Es una fuerza muy poderosa y se está rearmando y preparando para el futuro. Ha aprendido mucho sobre la tecnología israelí. Los israelíes estuvieron preparándose durante 18 años para esta guerra y Hezbollah no controla Líbano. Líbano está lleno de enemigos de Hezbollah. Y, por supuesto, Al-Qaeda, herramienta de Estados Unidos, ahora está en Siria. A pesar de eso, se prepararon y exactamente lo que sabíamos que pasaría, pasó. Están rindiendo extraordinariamente bien. Yemen
que derrotó a Estados Unidos en otra guerra hace un año, está hoy mucho más preparado para la guerra que entonces. Y la resistencia en Irak apenas está comenzando. Apenas comienza. La escalada todavía no ha subido mucho en la escala de confrontación. Occidente siempre subestima, siempre creen en su propaganda, como su propaganda sobre Irán. Siempre dicen que Irán es débil, Irán es impopular. El régimen, ya sabes, cuando siempre oyes régimen, 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 les encanta llamar a Irán régimen. Pueden seguir haciéndolo. Nos da igual. Siguen diciendo que es impopular. Se creen su propia propaganda de que el régimen mata a decenas de miles de su gente en las calles y ese tipo de tonterías. Ellos son los culpables porque son los que crearon esos grupos terroristas y esas rebeliones armadas que llevaron al asesinato de gente inocente. Pero intentaron culpar a Irán. Sus medios repiten lo que dicen porque los medios no son libres, no es libre. Pertenecen a la clase Epstein, al igual que los regímenes. Pero el problema es que se creen su propia propaganda y por eso subestiman. Se creen su propaganda de que Hezbollah ha sido derrotado. Se creen su propaganda de que en Irak nosotros tenemos el control. Los iraquíes odian a Irán y se creen su propaganda sobre Yemen. Y como resultado, solo se perjudican porque desarrollan políticas basadas en su propia propaganda y luego se topan con un muro. Y después se preguntan por qué no funcionó. No creen que sus propios estimaciones y análisis sean profundamente erróneos. Por eso, cuando elaboran nuevas políticas, siguen basadas en el modelo de propaganda, en la propaganda que han estado produciendo a través de sus modelos de propaganda. Así que, aquí estamos. Hezbollah ha estado golpeando con dureza al régimen israelí. Y recuerden, Hezbollah ha sido el gran héroe de los últimos 2 años y medio. Han hecho y siguen haciendo sacrificios. Hoy mismo el régimen israelí ha estado asesinando periodistas, atacando deliberadamente a la prensa. Han estado matando a personal médico. Y por supuesto a Occidente no le importa, porque está controlado por la clase Epstein y por los medios occidentales. Asesinan a mujeres y niños, bombardean casas. Y los medios occidentales llaman a eso bastiones de Hezbollah para que la gente no reconozca que en realidad son solo bloques de apartamentos los que están bombardeando y destruyendo. Hezbollah ha hecho todos esos sacrificios porque quería impedir que el régimen israelí masacrara a los niños en Gaza. Los sacrificios de Hezbollah y de la resistencia fueron por los niños de Gaza. La historia recordará a Hezbollah como la fuerza más humana y dispuesta al sacrificio de este planeta. Y por supuesto lo mismo ocurre con Ansar Allah en Yemen. Lo mismo ocurre con la resistencia en Irak. Y lo mismo con el pueblo iraní. La resiliencia del pueblo iraní es extraordinaria. Adolescentes, chicas y chicos, plantados en las calles mientras les lanzan misiles durante sus manifestaciones por esta coalición Epstein, pero no huyen. No huyen en estampida. Se mantienen firmes. Son extraordinarios. Pero Hezbollah, por tener frontera con la Palestina ocupada, ha sido objeto de los ataques más feroces y saldrán victoriosos. Y la región y el mundo tendrán que aprender lo que es Hezbollah. ¿Por qué son tan resilientes? ¿Por qué son tan efectivos al enfrentarse a la dominación occidental, el imperialismo occidental y la brutalidad del sionismo? Y los aplacees alenchinis es. Ayer supimos por el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Grossi, que dijo que la única manera de destruir el programa nuclear iraní es atacarlo con armas nucleares, con bombas nucleares, lo cual fue respondido por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que reaccionó a lo dicho por Grossi, el profesor Menendi. Creo que mucha gente dentro y fuera de Irán se preocupó por ese tipo de declaraciones. No son Benjamin Netanyahu ni Ben Gurion quienes hablan sobre esto.
Se trata del jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, por decirlo así. Es tremendamente peligroso la manera en que están hablando de esto. ¿Qué piensas al respecto? Es un títere sinvergüenza. Es un agente sinvergüenza de los Estados Unidos. No es nadie. La única razón por la que está al frente de la organización es porque ellos lo quieren ahí. Y él quiere contar con el apoyo de los Estados Unidos y de los demás, de las potencias afiliadas a los Estados Unidos en el futuro. Esas declaraciones son vergonzosas. Pero estamos hablando de la clase Epstein. Hablamos de una fuerza genocida que comete crímenes contra bebés y niñas pequeñas. Y por supuesto, bombardean a niños. Y lo primero que hicieron los Estados Unidos en la guerra contra Irán fue bombardear una escuela primaria de niñas. Quien diga que fue un accidente no sabe de lo que habla. Este fue el primer ataque del primer día. Todos los objetivos iniciales, la primera ronda de blancos, están bien evaluados. Tienen semanas, si no meses, para verificar esos objetivos. Esa escuela llevaba años allí. Algunos de los niños de esa escuela son hijos de oficiales de la instalación naval cercana. Querían darles una lección. Si una escuela fue atacada 3 semanas después por un oficial, puedo imaginar que es plausible que en la prisa por hallar nuevos objetivos se cometiera un error. Plausible, no probable, pero que esto ocurriera el primer día, imposible. Es imposible. Al igual que cuando atacaron la oficina del líder, fue muy bien planeado. Apuntaron a la escuela, estuvo muy bien planeado, y fue un ataque doble. Y han llevado a cabo muchos ataques de doble impacto. Muchos. Esos pilotos de Estados Unidos son monstruos siniestros, como los de la Fuerza Aérea Israelí. Son lo mismo, son gente malvada. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son una fuerza satánica. Es una fuerza profundamente satánica. Además, publiqué uno de esos ataques de doble impacto, y creo que muchos otros también lo han hecho. La mujer que sobrevivió al primer ataque y después volvieron a atacarla. Creo que quizá lo hayan visto. Ella, en cambio, dice Shahadatein. En fin, esa escuela fue víctima de un ataque de doble impacto. La dirección de la escuela aparece en cualquier aplicación, sea extranjera o iraní. Así que esto es con lo que estamos tratando. Estamos lidiando con la clase Epstein. ¿Qué más esperas de alguien como el jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica? Y por supuesto, al final, si empujan en esa dirección, el mundo entero se moverá hacia el desarrollo de armas nucleares. Todo el mundo lo hará, porque todos sabrán que la única forma de permanecer seguros es tener armas nucleares. No solo Irán, todos. Y eso empujaría al mundo hacia la destrucción total, porque todos los países que tengan la capacidad, y muchos la tendrán gracias a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, cada año será más fácil. Así que puedes imaginar que los países de nuestra región y de la mayoría global empezarán a desarrollar armas nucleares y que luego se usarán. Creo que la locura de esto y la actuación del jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica queda clara para todos. Y la razón detrás de ello, clase Babstein. Bastas, bastas y bastas, bastas. Profesor Manadi, ¿qué está pasando entre Irán y Qatar? Porque desde que empezó esta guerra, hemos visto que Irán, de alguna manera, decidió durante unos días no atacar, no golpear objetivos en Qatar. ¿Qué está pasando entre ambos? Bueno, no conozco los detalles, pero Qatar es muy culpable de crímenes contra el pueblo iraní. El Comando Central de Estados Unidos estaba basado en Qatar. Qatar fue desde Qatar donde despegaron los drones para asesinar al general Soleimani. Qatar estuvo detrás del proyecto sionista de Estados Unidos, de ISIS y Al-Qaeda, junto con Erdogan y otros, con Abdullah y Jordania y demás. Pero Qatar fue la fuerza financiera detrás de eso.
a instancias de ese organismo. Y Qatar, por supuesto, estuvo muy implicado en el genocidio en Yemen. En esas guerras genocidas, tanto la primera como la segunda, impulsadas por Estados Unidos. En la primera, formaron parte, y de hecho, defendí a Yemen en Al Jazeera, en un programa llamado Inside Story, en 2 ocasiones. Luego me vetaron en Al Jazeera durante un par de años, igual que con Siria. Después de unas cuantas veces en que me invitaron a hablar de Siria, me prohibieron en Al Jazeera en inglés. Y lo mismo ocurrió tras la guerra genocida en Yemen. Pero cuando los saudíes y los emiratíes atacaron a Qatar, y Qatar se apartó de ese genocidio, junto con Turquía, que Erdogan también apoyaba la guerra genocida contra Yemen, dieron un giro y volvieron a invitarme. Así es como funciona Qatar. Se mueven de un lado a otro, cambian de política. Después de que Irán castigó a Qatar, cuando la coalición del régimen de Estados Unidos e Israel bombardeó las instalaciones de gas de Irán, Irán atacó a Qatar con fuerza. De nuevo, estoy especulo. Después de un par de días de colapso emocional en Doha, creo que empezaron a reconsiderar y a decir que esto no les va a acabar bien. Irán no va a ser derrotado, y quizás, supongo, tal vez ahora, intentan tomarse más en serio, poner fin a esta guerra. Los saudíes y los emiratíes se han pasado al otro bando, se están atrincherando más en esta política de matar iraníes, y, por supuesto, sufrirán las consecuencias gravemente si esto continúa. No lo sé, no puedo, no conozco lo que sucede entre bastidores, ya sabes, las conversaciones y todo eso, pero parece que hay un cambio en la propaganda proveniente de Al Jazeera y de muchos otros medios de Qatar. Y eso probablemente indica que hay otros asuntos ocurriendo entre bastidores. Lo sé. Hay 2 caminos distintos para los estados árabes del Golfo Pérsico. Una opción es acercarse a Irán o alcanzar algún tipo de entendimiento con los iraníes en materia de seguridad regional, o acercarse a Estados Unidos, como dijo Donald Trump, y que Mohammed bin Salman le haga la pelota a Trump. No tienen ninguna otra opción por ahora, profesor Melandín. A largo plazo, si eres un jugador prudente, como hemos visto, el resultado se vio en Ucrania. Todo el mundo puede ver lo que le ha pasado a Ucrania, y Ucrania ha sido simplemente... ¿Sabes? Lo que me parece asombroso es ver a Zelensky ir a estos países pidiendo ayuda. Tienes que estar realmente desesperado para pedir ayuda a Zelensky, que de alguna manera está al borde del colapso total y perdiendo el país llamado Ucrania. Pero a fin de cuentas, profesor Mendy, ya ves, Ucrania, estos países, a la larga, entienden lo que está pasando. Porque al fin y al cabo suponemos, corrígeme si me equivoco, que Irán controlaría el estrecho de Hormuz. Ya no será libre para que estos países lo utilicen. Así que tendrán que llegar a algún tipo de entendimiento mutuo entre las dos partes, iraníes y estados árabes. ¿Va a pasar eso? ¿O ves que se están acercando a Zelensky y a Donald Trump y sabemos cómo acabarían si toman ese rumbo? Es interesante que Mohammed bin Salman y Mohammed bin Zayed ambos tengan que adular a Trump, pero al invitar a Zelensky, los rusos están observando sus acciones. Y obviamente eso no caerá bien en Moscú. Pero, ¿sabes, Nima? Irán ha tolerado, es decir, dejemos de lado la propaganda occidental. El modelo de propaganda occidental se está desmoronando y la gente empieza a darse cuenta. Durante 47 años, Irán fue antagonizado. Lo calificaban de malvado. Occidente era el bueno. Ahora la gente está despertando. Ven que el único país que se opone al genocidio en Gaza es Irán. Es Irán y su eje de resistencia, aliados como Yemen, las organizaciones que están luchando. Y Occidente y todos los demás o están apoyando el genocidio o son indiferentes ante él. No puede ser que los iraníes sean los malos. Los malos son los que se oponen al genocidio y los buenos
son los que lo apoyan. Así que el modelo de propaganda se está desmoronando. Durante 47 años, Irán nunca fue una fuerza agresora, a pesar de lo que decía Estados Unidos. Estas dictaduras dinásticas en el Golfo Pérsico financiaron la agresión de Saddam Hussein contra Irán, una agresión que Occidente impulsó. Le dieron cientos de miles de millones de dólares. Cuando terminó la guerra, Irán los perdonó. Después empezaron a apoyar al Estado Islámico y a Al-Qaeda en Siria. Luego, ahora vemos que están en guerra contra Irán y también ayudaron en la guerra de 12 días. Sus instalaciones de radar, las bases de Estados Unidos, fueron todas utilizadas contra Irán. Desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, las capacidades radar de Estados Unidos se usaban contra Irán. Y por supuesto, esta guerra. Así que ellos son los agresores. Y nadie les cree ni un minuto cuando fingen ser neutrales. Simplemente están insultando la inteligencia de todos. La situación en el Golfo Pérsico cambiará después de esto. Ya basta. Irán controlará el estrecho de Hormuz y con ese control obtendrán sus reparaciones. No hay duda. Sí. Entonces Irán ve el daño que se le está haciendo ahora y, de algún modo, lo cobrará con la gestión del estrecho de Hormuz. Sí, creo que está claro que los iraníes continuarán controlando el estrecho de Hormuz. Probablemente exigirán una tarifa, según entiendo, por cada barco que pase. ¿Por qué? Porque esas riquezas de petróleo y gas que salen del Golfo Pérsico, o los barcos que llegan allí, van a países que hicieron la guerra contra Irán, que mataron a iraníes y que son cómplices de asesinatos y destrucción. Así que tendrán que pagarlo. No tienen motivos para quejarse. Y Irán se asegurará de cobrar las reparaciones en su totalidad. El liderazgo en Irán, profesor Mann, no se debe solo a la guerra que está ocurriendo ahora. Tuvimos a estos estados árabes apoyando a Irak durante la guerra Irán-Irak. Está pasando lo mismo. Antes Irak era rehén de Saddam Hussein, así que apoyaban a Saddam, no a Irak. Así lo veo. Entiendo por qué lo dices, pero yo siempre me refiero a Saddam, porque el pueblo de Irak, como vemos ahora que los estadounidenses inadvertidamente desataron el poder del pueblo iraquí, ahora está luchando por su independencia. Una de las primeras victorias de esta guerra genocida contra Irán y el eje de la resistencia es que el pueblo de Irak ahora por fin se está liberando de la ocupación de Estados Unidos y de la ocupación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cómo va a afectar eso a Bahrein o a Kuwait? ¿Crees que veremos algún tipo de levantamiento en esos países? Creo que el caso de Bahrein es muy arriesgado para el gobierno, para quienes intentan aferrarse al poder. Pero sabemos lo que está ocurriendo, lo que se está gestando en Bahrein. Bueno, sabemos que Kuwait puede ser tomado por la resistencia iraquí en cuestión de horas. Y si la guerra continúa, y sobre todo si hay una escalada y se destruyen las infraestructuras de petróleo y gas y las centrales eléctricas, esos países se desmoronarán. Y esas dictaduras dinásticas serán barridas. Estoy seguro de que muchos de ellos ya se han marchado, o al menos muchos de sus familiares. Y tienen muchos palacios y decenas de miles de millones de dólares en Occidente que han robado. Así que estarán bien. Pero si estos regímenes colapsan y la gente toma el poder, eso es muy posible. Si estos regímenes sobreviven, tendrán que enfrentarse a una nueva realidad. Ya no podrán tratar a su gente con impunidad, ni permitir que su territorio se use para matar a otros. Esa era ha terminado. Esa era se acabó. Así que la arrogancia de Mohammed bin Zayed... Y mira, cuando observas al mundo árabe, el mundo árabe está celebrando mientras los activos de estas dictaduras son atacados, porque todos saben, la gente en todo el mundo árabe, que sus corazones están con el pueblo palestino.
Sus corazones están con la resistencia. Sus corazones están con el eje de la resistencia. Se ven los comentarios en línea. Por ejemplo, si miras los canales de YouTube de muchos de estos nuevos medios árabes que en realidad están al servicio de Occidente, ves los comentarios, ves lo que la gente dice en Internet. Estas dictaduras no representan al pueblo árabe, representan a la clase Epstein. Son representantes de la clase Epstein que domina Occidente. Y curiosamente, algunos de sus nombres están realmente en el documento. Así que literalmente forman parte de la clase Epstein o son leales a la clase Epstein. Así que estos regímenes, si quieren seguir, estas dictaduras familiares tendrán que comportarse como países normales. Si son derrocados, creo que la gente libre de esos países tomará el control. Irán obviamente será muy favorable con ellos. Emiratos Árabes Unidos está diciendo que pueden cooperar con Estados Unidos para capturar 3 islas en el Golfo Pérsico. Ya sabes, que afirman que son... Pero ¿cómo ves que eso suceda? Porque Estados Unidos no pudo defenderse en esos países, en esas bases allí. Tienen muchas fuerzas armadas y armamento allí. Todas estaban, ya sabes, desplegadas antes de que empezara la guerra y ahora hablan de invadir estas pequeñas islas en el Golfo Pérsico. De alguna manera van a conseguir algún tipo de ganancia estratégica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué está ocurriendo en esa dirección? ¿Eso va a pasar o eso va a beneficiar a Estados Unidos en la guerra? Estados Unidos o bien llevará a cabo una operación contra islas o contra la costa marítima de Irán, o puede ejecutar operaciones especiales dentro de Irán mediante helicópteros y aviones esta noche o en los próximos días. Es bastante plausible, ¿no? Pueden tomar territorio aquí y allá, pero estarán en problemas e Irán escalará. Y Irán ya ha dicho que hay un país que está muy implicado en el próximo ataque contra Irán. Y no han nombrado ese país, pero mucha gente dice que es Emiratos Árabes Unidos. Y Irán ha dicho que destruirá todo en ese país, y cuando eso pase, ese país ya no tendrá futuro. Así que si una isla es ocupada por un tiempo, o si un trozo de territorio es ocupado por las fuerzas de la clase Epstein, no importa. Irán derrotará a Estados Unidos e Irán castigará a las dictaduras familiares, y eso significa que habrá menos petróleo en el mercado, menos gas en el mercado, y a medida que avancemos habrá cada vez menos, según el tipo de escalada. Estados Unidos no puede detener los misiles y drones de Irán. Están dispersos por todo el país, no están en la costa, y ya vimos que Estados Unidos mintió, dijeron después de 3 o 4 días que los misiles y drones iraníes se estaban acabando. Mira los últimos 10 o 12 días. Han sido mucho más numerosos y mucho más precisos que en las 3 semanas anteriores. Por tanto, las capacidades de Irán permanecen prácticamente intactas, mejoran cada vez más, y si los Emiratos u cualquier otro sigue por este camino, eso llevará a una destrucción aún mayor. Son mucho más vulnerables a la destrucción que nosotros. Irán es una nación de 90 millones de habitantes con un alto nivel educativo. Tiene agricultura, tiene industria, es un estado civilizacional. Y como dije, la cultura religiosa en Irán los hace resilientes. Y así como hasta ahora han vencido a sus enemigos, podrán reconstruir y hacerlo mejor. Después de esta guerra, Estados Unidos nunca podrá tratar a Irán así de nuevo. Irán avanzará mucho más rápido que antes. Así que estos regímenes han tomado una decisión que los llevará a la devastación. La única jugada inteligente que podrían hacer es la razonable, decirles a los estadounidenses, vale, esto se acabó, ya no usen nuestro territorio, tienen que vaciar esas bases, dejen de provocarnos desde nuestro espacio aéreo o nuestro suelo.
entonces las relaciones podrían tomar un rumbo positivo y la guerra terminaría, porque sin esos países Estados Unidos no puede llevar adelante la guerra, no lo hará, no es posible. Así que se lo han buscado, podrían salvarse, pero en vez de hacerlo insisten aún más porque son títeres necios y a los estadounidenses no les importan. Cuando Trump dice que fulano puede besarme donde quiera, no les tiene respeto. Solo le importan los sionistas. Si realmente le importan o si ellos tienen algo en su contra, eso es otra historia. Es un psicópata, pero hay razones para lo que hace. Pero, 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 y no es porque le importen estas dictaduras familiares. Supongo que Irán tiene muchos estudios sobre una invasión terrestre en relación con estas islas del Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Hormuz, porque algunos hablan de la isla Larak. La isla Larak está cerca de Keshbe. Y eso me recuerda, profesor Miranda, a lo que pasó en la región de Kursk. En Rusia, los ucranianos usaron sus mejores fuerzas de élite en la región de Kursk durante la invasión, que terminó con la masacre de todas esas tropas ucranianas. Fue una gran derrota para Ucrania, porque enviaron sus mejores fuerzas terrestres a esa región y fueron aniquiladas por los rusos. ¿Cree que ocurriría lo mismo? Porque no se puede evitar la invasión, pero se puede ver. ¿Podrán sostenerse? ¿Podrán mantener el territorio? ¿La isla? Esa es la gran pregunta entre la gente. Dijeron que durante la guerra de 12 días matarían a mandos militares iraníes y a los llamados líderes del régimen. Colapso. Bueno, la República Islámica ganó esa guerra. Luego, en esta guerra, dijeron que se acabaría en un par de días. Ahora que los estadounidenses compraron todo lo que tenían y además sus activos que regalaron al régimen israelí, pensaron que terminaría en un par de días. Pero después de un par de días, cuando no pasó nada y Irán se estaba defendiendo eficazmente, dijeron que habíamos destruido todos sus misiles y drones y que las cifras estaban bajando y ya casi lleva un mes. Y Irán está golpeando cada vez más fuerte. Así que ya se equivocaron en sus cálculos. No tengo duda de que volverán a equivocarse cuando intenten conquistar territorio. Quedarán atrapados, y mientras estén atrapados, los precios de la energía se dispararán por las nubes. Y eso no será sostenible. Los iraníes han estado preparándose para esto durante 25 años. Son gente inteligente. Es un país independiente, distinto a cualquier otro en este planeta, y ya se ha demostrado que Occidente se equivocó en sus cálculos y que ellos tenían bien planificada la guerra. Todo hasta ahora está yendo según lo planeado. No tengo acceso a información confidencial en absoluto. Pésimo mes y eso. Sí. Parece que hemos perdido al profesor Randy. A ver si vuelve. Un momento. Sí. Voy a intentar comunicarme con el profesor Miranda si está conectado. Parece que tenemos algún problema con la conexión del profesor Randy. Y con Internet no está recibiendo mis mensajes. Intenté mandarle un mensaje. Y sí, lo perdimos. A ver si vuelve a conectarse. Creo que lo que pasó, y de lo que hablaba respecto a la región de Kursk, ustedes recuerdan lo que ocurrió.
Los ucranianos atacaron la región de Kursk. Pensaron que sería una de sus últimas maniobras. Sí, el profesor Miranda está aquí. Perdón, Nima. Por ahora, así está la situación aquí. Sí, ¿dónde me quedé? Mencionaba la región de Kursk, lo que está pasando allí, y lo comparaba con lo que ocurriría si la invasión fuera, por ejemplo, en la isla Lorak, y cómo Irán está preparado para responder. Bueno, lo único que puedo decir es que hay que mirar al pasado. Estados Unidos, durante la guerra de los 12 días, pensaron que Irán colapsaría, pero Irán ganó esa guerra. Luego, en esta guerra otra vez, pensaron que se acabaría en 1 o 2 días tras el martirio del Ayatollah Jamenei e intentar infundir miedo entre los iraníes matando a sus hijos. Eso no ocurrió. Y luego, a los pocos días dijeron que estaban destruyendo todas sus capacidades subterráneas y misilísticas. Eso no pasó. Así que los iraníes saben lo que hacen. Y los iraníes, después de un mes, ya casi un mes, siguen atacándolos. Así. Lo planearon con mucha antelación. Es un país profundamente independiente, con gente muy inteligente, científicos jóvenes y sofisticados, y personas muy motivadas que han diseñado estas capacidades de defensa. Hasta ahora se han equivocado en sus cálculos. Estoy seguro de que si invaden Irán, ya sea mediante una operación aerotransportada profunda, en el interior, o si se tratara de la invasión de una isla o de un tramo de su litoral, fracasarán. Será un atolladero. Y los iraníes ya han previsto esto. Lo llevan planeando durante décadas, y solo empeorará las cosas para Estados Unidos. Además, solo hará que el precio de la energía se dispare, y sea mucho peor de lo que es ahora. Y se volverá irreversible, porque cuando se destruya la infraestructura de petróleo y gas, abrir los corredores comerciales realmente no servirá de nada. Y entonces tendremos una depresión que durará años, y el mundo culpará al sionismo, a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu. Así que no tengo dudas de que los estadounidenses declararán la victoria. Se irán a una isla y dirán, hicimos esto y aquello. Y los tontos que siempre creen las narrativas estadounidenses seguirán siéndolo. Pero ya vemos que, al repeler a esta fuerza genocida, esto de Epstein, ¿cómo se llamaba? La operación Epstein Fury ha fracasado hasta ahora, y no dudo de que también fracasará en las próximas semanas, aunque costará muy caro al mundo. Están sacrificando a la comunidad internacional por estos monstruos genocidas, pero esa es la realidad en la que vivimos. Ili, puede, munia ese emisios, Sí. Profesor Malani, en Estados Unidos ya están buscando a quién echar la culpa. Ayer, como saben, salió en las noticias que J.D. Vance habló con Benjamin Netanyahu y le dijo que la información que el Mossad estaba proporcionando antes de que empezara la guerra era inexacta o poco realista, y en Israel se acusan unos a otros. El Mossad culpa a Benjamin Netanyahu, pero en Estados Unidos parece que la forma en que J.D. Vance intentaba convencer de alguna manera a la gente de que teníamos que ir a esta guerra, porque si no lo hacíamos, verán, los iraníes podrían usar estas, ya saben, atacantes suicidas, ya sabes, bombas nucleares, algo tan extraño. No sé cómo inventamos todos esos argumentos. Después de todo, ¿cómo ves el tono en Estados Unidos? Tuvimos la reunión de los miembros del gabinete. Donald Trump habló allí. Estuvo Steve Witkoff mencionando por qué Estados Unidos decidió ir a la guerra, reiterando las mismas líneas, los mismos puntos del documento que intentaron enviar a Irán, y J.D. Vance tratando de defender a Donald Trump. ¿Cuál es tu percepción de esos cambios en Estados Unidos, teniendo en cuenta la fractura dentro del movimiento
Make America Great Again. Bueno, Vance obviamente está mintiendo. Lo de los chalecos nucleares y cosas por el estilo es mentira. Es tan ridículo que creo que todo el mundo lo sabe y reconoce que está mintiendo. Pero alguien que conoce a Vance me lo dijo una persona conocida, pero no voy a nombrarla. Quizá lo haga en algún momento si obtengo su permiso. Me dijo que, en realidad, Vance sabe la verdad sobre muchas cosas, pero es demasiado ambicioso. Fue hace aproximadamente un año, así que no estoy seguro si fue antes o después de las elecciones, pero me dijo que es demasiado ambicioso. Así que él, aunque conoce muchas verdades sobre Irán, sobre la región, sobre el sionismo, sobre el supremacismo étnico o el genocidio en Gaza, es demasiado ambicioso para tomar la postura correcta porque sabe que no llegaría a ninguna parte en la política. Así que cuando habla de chalecos nucleares y demás, es un acto de desesperación para justificar algo que no tiene ninguna justificación y que es completamente inmoral y asesino. Entonces Vance y Tulsi Gabbard son simplemente dos cobardes. Y la única persona que hasta ahora tiene algún grado de credibilidad es, por supuesto, Kent, Joe Kent, que en su carta de renuncia dijo básicamente lo que todos sabíamos. Cualquiera que haya visto tu programa y a tus distintos invitados en los últimos años ya sabía todo lo que estaba en su carta de renuncia. Así que creo que Trump está acabado. Quiero decir, esta guerra no terminará mañana. Probablemente empeorará. Sí. Esta guerra es peor. ¿Estás de vuelta, profesor Randy? Oh, no sabía que me había perdido. ¿Cuándo me cortaron? Estabas hablando de Vance y dijiste que la única persona razonable en la administración de Trump fue Joe Kent, que se fue de la administración. Sí, básicamente eso. Solo decía que Vance y Tulsi Gabbard son cobardes. Saben la verdad. Son cobardes. Y Kent mostró algo de integridad. Y lo que dije después es que cualquiera que haya seguido tu programa en los últimos años ya sabía lo que escribió Kent. Antes de cerrar, profesor Marandi, sabemos que intentaron implicar a Kalibov. Dijeron que él iba a ser el líder de Irán, que está intentando negociar entre bastidores con la administración de Trump. Ahora mismo hay un nuevo artículo en Newsweek. Hablan de Rouhani como el candidato de Donald Trump. ¿Cómo ves el liderazgo en Irán ahora mismo? Porque quiero saber cuál es tu interpretación de este tipo de maniobras. Están tratando de manipular todo lo que pueden, pero ¿qué opinas? Es su propia mentalidad orientalista y su ignorancia y arrogancia. Y eso es lo que siempre los lleva a equivocarse. Como dije antes, tenemos una constitución. Tenemos un líder, el ayatolá Sayyid Mujtaba Khamenei. Tenemos un presidente del parlamento, el Dr. Galibov, profesor en mi universidad. Tenemos un presidente, un cirujano cardíaco, que está mucho más preparado. Está claro que nuestros dirigentes están mucho más formados que los líderes occidentales. Tenemos un jefe del Poder Judicial y un presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Es exactamente igual que hace un mes, 2 meses, 6 meses y un año. Quien quiera negociar con Irán, está claro que será como siempre ha sido, el mismo mecanismo, y será el Estado el que esté implicado. Y no podrán manipular continuamente. Tendrán que atenerse a las 5 condiciones que Irán ya ha fijado. Muchas gracias, profesor Morandi, por estar con nosotros hoy, como siempre. Gracias, Nima. Siempre es un placer.